Buenas tardes. Estábamos poniéndonos de acuerdo quién va a hablar el primero y como veis soy yo. Bueno, casi todos los que están aquí me conocen, soy José Luis Casas, soy el vicepresidente primero de esta casa y lo primero que debo de hacer es disculpar a nuestro presidente porque tenía la tarde cogida en otro compromiso. Están ustedes, los que vienen por primera vez, en una casa regional, la más antigua del mundo, con 136 años de existencia, con lo cual ya pueden darse cuenta que aquí las cosas las podemos hacer bastante bien. Y tenemos, como siempre, conferenciantes que nos ayudan a poder hacerlas bien, porque el mérito es de ellos. Hoy tenemos con nosotros a don Juan Carlos Roque García y a don Jesús Díaz Loyola, que nos van a hablar sobre este libro titulado Cartas de una madre. Este libro recoge las cartas de una madre cubana que a sus hijos residentes en Miami durante un amplio periodo de tiempo. El autor, Juan Carlos Roque, también cubano, actualmente residente en Europa, es periodista y locutor, también como redactor y coordinador de programación en la antigua Radio Netherlands. Antes lo hizo en Radio Rebelde y otras emisoras cubanas. De todas formas, esta es una leve presentación del señor don Juan Carlos Roque, porque de él luego se va a encargar de hablar el señor Loyola. Por lo tanto, sin más, cuando usted quiera, podemos abrir la sesión. Muy bien. El libro lo tienen ahí y ahí en la entrada lo tiene a su disposición. Así que, señor Juan Carlos Roque, aquí tiene usted la palabra y el micrófono. Muchas gracias. Y gracias al Centro Asturiano de Madrid por acogerme en esta presentación del libro en España. Nosotros, haciendo un poquito de tiempo para otras personas que van a llegar, pero quizás lleguen unos minutos más tarde, queríamos aprovechar este momento para proyectarles un fragmento de un documental de cine que recoge también esta historia, contada ahora en el libro. Entonces, necesitaremos apagar un momentito la luz. Ya. Siempre que comenzamos un nuevo año, esperamos que sea mejor que el anterior, pues los seres humanos son muy Los seres humanos somos inconformes y siempre pedimos y queremos más. Pero como este año que acabamos de pasar fue tan funesto para tantas naciones y tantas personas, pues está más justificada esa aspiración. Once again with Oakenfold as he continues the Essential Mix World Tour from the capital of Castro Country, Havana, Cuba. Bueno, ahora actualmente hace ya 15 años que no solamente la vi una vez en un video con una amiga que fue a Cuba y la grabó. Y realmente me recuerdo el día que vi el video prácticamente no pude verlo porque empecé a llorar. Y esa es la imagen, la última imagen que tengo de mi madre en movimiento, no porque era un video. Pero la
falta exactamente la parte física de contacto, que es el único modo de contacto que tenemos, porque las llamadas telefónicas son muy complicadas, casi a 10 minutos a veces y ya. Esa cartica que escribe Domingo Cuervomundo durante 15 años es impresionante para mí. Cuando no la recibo lo extraño, cuando me falta una me doy cuenta que la numera. Bueno, cada año le cambia la numeración. Este es el año 2005, de la carta, como dice ahí, está escrito 52 cartas en este año, ya sabe exactamente cuántas cartas escribe cada año. Y realmente ese es el vínculo mío con ella más fuerte que tenemos, independientemente de la llamada que la boca y ya, pero aquí hay una comunicación de otro nivel, tú sabes. Yo no le escribo en realidad mucho, no tengo la oportunidad porque el correo entre los dos países es un poco complicado de aquí para allá, entonces no le escribo mucho. Cuando le escribo largo y le mando cartas con personas que viajan, ¿no? Ahí sí escribo bastante, pero ella sí me escribe dedicadamente toda la semana, todos los domingos, pone su cartica el lunes en el correo. Enero 29 del 2006, domingo, 12:45 p.m. El domingo pasado no escribí porque estaba dedicada a la casa, poniendo en orden todo lo que no había puesto durante el tiempo que no tenía ánimo, y me sentía cansada y sin fuerza. Ya hace un tiempito que me siento bien de ese problema y como estoy entretenida no pienso tanto. Yo creo que el chocolatico que nos están vendiendo por la libreta de racionamiento y del que ya te he escrito bastante es lo que me tiene bien. Es cocoa y vitaminas. Y solo tomo una cucharadita en el desayuno y a veces en la merienda y para acostarme. Pues no puedo abusar de nada por la gastritis que tengo. Tomo mis pastillas y me cuido todo lo que puedo para ver si puedo llegar a ver el hombre en Marte. ¿Comprendes? Y vamos a dejarlo ahí. Porque es solo un fragmento. Porque la historia de la cual vamos a hablar hoy, primero se contó en radio, después en cine y finalmente en un libro. Entonces, Jesús, por el orden, te toca a ti. Que se haga la luz. Ahora sí. Bien, vamos a ver. Bueno, Le pasamos la palabra a don Jesús Díaz Toyola. muchas gracias. Ahí tiene, don Jesús. Bueno, como quiera que no disponemos de mucho tiempo, también el programa del centro tiene su horario y bueno, los que lleguen llegarán. Voy a tratar de ser breve, preciso y conciso con algunas matizaciones sobre el libro de Juan Carlos y lo que representa. Lo primero, viendo el tema de la madre, pues lo que todos podemos interiorizar de las madres. Son duras para soportar el dolor, la angustia y el agotamiento. Y sin embargo, pues no soportan el dolor de un hijo y mucho menos su ausencia. Diría que llena de dolor y de angustia, Olga Villegas escribió tantas cartas como pudo durante 15 años, desde finales de 1991, cuando su hijo primogénito, Frank León, con 40 años, se marchó para siempre, como hicieron muchos cubanos en los años de los grandes éxodos, tras el desplome del socialismo europeo. Hasta entonces, el país había estado viviendo de la mano tendida de la ex Unión Soviética. Es una verdad innegable. Tras su desintegración, incluso desde mucho antes, en Cuba empezó a predominar una lucha aferrada por sobrevivir. Ya en aquellos años en que Fran decide partir, todo aquello era un caos para poder comer, vestir y sostener al resto de la familia. Por eso entonces la opción por el exilio fue la elección que muchos escogieron.
Cartas de una madre es un friso de la historia emocional de la familia cubana en los últimos 30 años, Rubi Carlos. Y esto se refleja, diría, en el trasfondo de cualquiera de las cartas que revela el libro que hoy presentamos y que permitirá al lector, sobre todo, entender cómo Cuba cayó en un barranco después de los 80, porque sencillamente el país comenzó a navegar en una maltrecha e insostenible economía que poco se ha recuperado hasta hoy. Así fue como los que no consiguieron irse clandestinamente, y como Fran también, se casaron con extranjeros para resolver su vida, la de sus hijos y la de sus padres, toda su familia en Cuba. La vida de Fran León, la precisión que tengo yo, encontró el destierro en Miami, y su padre fue una mujer poderosa a la hora de escribir cuanto necesitaba, cuando necesitaba romper las barreras, diría, del sufrimiento y de la distancia. Al presentar hoy este libro, Cartas de una madre, yo particularmente, que conozco a su autor, tengo la doble satisfacción de honrar un momento, que lo sé que lo es, gratificante en la vida y la obra, quien es por excelencia un armador de historia. Acá el colega y amigo Juan Carlos Roque, que conozco hace muchas décadas, desde que éramos jóvenes en Cuba. Su libro Cartas de una madre, bajo el sello editorial de Círculo Rojo, está escrito con mucho sentimiento. Basta ese fragmento audiovisual que nos ha permitido. Sentimiento que estremece desde la primera lectura. Hubiésemos querido seguir viendo el material, tanto es así, porque es una historia verdadera, por encima de todas las cosas. Está llena de emociones y siempre va a ser recomendable por lo que enseña y por lo que aprendes con ella, además de lo que comienzas a sentir desde el primer instante. Nos ha pasado ahora. Yo hubiese querido seguir viendo el material audiovisual antes de podernos hablar aquí. Pero bueno, sobre todo este libro tiene la trascendencia de reflejar una historia real, cargada de interés humano y llena de un lirismo, lo hay en las cartas, que justifica esa cubanía innata entre la madre que se quedó y el hijo que emigró. El amor de su vida, su refugio, su consejera, su confidente, objeto de su nostalgia, todo eso fue Olga Villegas en la vida de su hijo en la lejanía, el que fue es artista plástico Fran León, que bueno, como ya hemos revelado hoy, vive sus días sembrado en un exilio americano hasta ahora irreversible para él. Fran León pertenece a un movimiento migratorio que todavía era integrador, al contrario de lo que sucede con la emigración de hoy, en un mundo desestabilizado, donde los emigrantes hoy ya no vienen ni van a sus nuevos países para convertirse en buenos ciudadanos. Creo que la globalización y la etnificación de algunos grupos, por no generalizar, han llevado a una tendencia a la diasporización. El emigrante de hoy, tenemos ejemplos sobrados en muchas partes, vive su país en el espacio de otro país. Quiere imponer sus religiones, sus costumbres, su estilo de vida, en vez de formarse una doble identidad. Hay competencia de identidades. Es un dato que es bueno reflejar. Hablamos de relaciones de la madre con su hijo y todo nos lleva siempre al tema migratorio. Diría que es todo lo contrario a lo que sucedió con las grandes emigraciones hacia América a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Entonces Cuba era uno de aquellos destinos preferentes y fue asimiladora. No fue asimiladora, fue integradora, porque el emigrante iba y venía. Hoy el derrotero es otro. Creo que Cartas de una madre se está escrito para todos los que llevan en el alma el dolor de la separación, el mismo dolor que se llevó a la tumba esta madre, Olga Villegas, con 84 años, y que ahora perdura en un texto en el que Juan Carlos Roque
vuelca su pasión más adorable, que es la de investigador. Fueron cientos de cartas, le pregunté cuántas, me habló más de 500, sobre las cuales la madre retrató cada semana el paso de los años y la vida que le tocó hasta su muerte ocurrida en 2006, hace 11 años, ¿no? Carta de una madre no solo permite entender que las familias cubanas se dividieron por esa sin suerte del destino y de la maltrecha supervivencia de un país, sino que es la clara justificación también de cómo los gobernantes hicieron de Cuba, y hay que reconocerlo, una sociedad cerrada, sin futuro, causa por la que casi 2 millones de cubanos hoy están fuera de su tierra, y nos incluimos muchos aquí, y es una cifra oficial. No se puede entretejer únicamente esta historia, la historia del emigrado cubano, entre la pena y el amor, el dolor y la esperanza. Yo creo que la punta de lanza que convirtió a Cuba en un país sumergido y sin futuro fue, y no otra, la mala administración, la testarudez aferrada de sus gobernantes, que contrasta con la ausencia de libertades esenciales en un país donde hoy todavía la gente acaricia como un sueño la idea de irse. Eso es verdad. Y si nada de eso fuera verdad, ni Frank se habría lanzado a la aventura, ni cientos de miles de cubanos habrían arriesgado su vida en el mar o en tierra ajena, y mucho menos Olga Villegas, esta madre, como tantas madres, habría consumido la madurez de sus años entre la agonía y el desencanto, escribiendo cartas y más cartas, sin que viera nunca el beso regresado de su hijo. Creo que es lo más que lamentamos en todo esto. Frank, pues nunca volvió a su hogar. Esperemos, lo digo como cubano, con ese sentimiento de añoranza que me imagino se llevó esta madre a la tumba, esperemos que ese día del retorno definitivo esté hoy más cerca que nunca, sobre todo para todos esos cubanos que tomaron un camino irreversible. Bueno, hasta aquí mi apreciación y matización sobre cómo veo yo el mensaje, el trasfondo de este libro. Y sí me gustaría acotar, que están aquí presentes hoy algunos familiares de ellos, que si alguien después de este señor investigador y tan amante de la historia tuviera un mérito después de su autoría sobre el libro, y yo lo he desmenuzado un poco, tengo que detenerme más, y me atrapa su diseño, pues eso, el diseñador chileno Felipe Herres Heras, está aquí presente. Felipe. Este hombre concibió un magistral diseño, yo lo concibo así, de cubierta entre las imágenes de los textos manuscritos, los años adorables de juventud y la imagen callada de Olga Villegas en el crepúsculo de su existencia. Me parece que es una cubierta verdaderísima. Y bueno, elogiando, agradeciendo, admirando, porque somos un equipo que nos conocemos desde mucho tiempo, infancia. Yo creo que desde la admiración profesional en este minuto sumo a otro colega valioso, Amado del Pino, que ya no está entre nosotros, pero que desde su capacidad inmensa fue en vida un desvelado porque el proyecto de Juan Carlos se lograra. Y hoy es un hecho. Documentos como este quedarán para siempre como legado imperecedero de la vida real de nosotros los cubanos. Yo termino con un mensaje en voz alta a todas las madres e hijos que un día desafiaron sus rumbos, sin importarles los riesgos. Hago una visión plural de este libro, no solo del acto, de la historia de la madre con su hijo Frank. Y sin importarles riesgos, salieron, sí, en busca de una vida mejor, pero desafortunadamente fueron muchas, no la encontraron porque la desgracia les sobrevino en el camino. Y bueno, por supuesto, doy las gracias y expreso mi reconocimiento al autor, mi colega, mi amigo, mi compañero de juventud, de vida en nuestro país,
sin cuya entereza y dedicación no hubiéramos conocido una historia real de Cuba, de esta Cuba contemporánea, de la que hay mucho que contar y está en los desvelos de autores como Juan Carlos, y creo que vendrán muchas historias en adelante. Pero bueno, hoy nos contentamos y nos satisface disfrutar la perspectiva de una madre, de Olga Villegas, que nos traslada hacia esa Cuba real de la que poco se habla. Así que enhorabuena, Juan Carlos, y a vosotros les doy las gracias. Gracias, Jesús. Jesús Loyola, mi colega de Cuba y amigo para siempre, ¿no? Desde que éramos jóvenes y trabajamos incluso en la radio cubana. Y en la radio fue donde comenzó toda esta historia. Tengo aquí la carta que en el año 2003 Olga me envió a Radio Nederland. Olga, en el 2003, con 81 años, me escribió una carta que aparece también en el libro, por supuesto. Me escribió una carta en la que decía que era oyente de Radio Nederland y que la radio era su fiel compañera. En esta carta, por supuesto, que ella se limita a hablar de que escucha las emisiones de Radio Nederland, que por primera vez se entera de que yo era cubano y me escribe porque siempre escuchaba los programas que hacía desde Holanda, y me pide por favor que si alguna vez yo estoy en La Habana, la llame por teléfono porque a ella le gustaría conocerme. Entonces, al recibir esta carta de puño y letra, lo menos que podía hacer yo era llamarla inmediatamente. Entonces, aquí, al torso, ella me escribe su dirección y el teléfono. Y yo, ese día, la llamé. Lo cuento en el libro, y lo van a poder leer. Ella reconoció mi voz. Y eso para mí fue algo muy emocionante, ¿no? Porque cuando descolgó el teléfono y escuchó mi voz sin decir quién yo era, enseguida dijo, no puede ser, Juan Carlos Roca. Y fue un momento muy gratificante para mí porque ahí te das cuenta de la fuerza que tiene la palabra, la voz, la radio, cuando Allende los Mares llega a ese destinatario, a ese oyente que muchas veces parece distante, pero que no es así, que está muy cerca de uno. Bueno, todo terminó ese día prometiéndole que si iba a La Habana, por supuesto que le iba a visitar. Y bueno, pues pasó el tiempo y como a los 4 meses recibo un correo electrónico en la radio. Eso fue en el año 2004, porque la carta ella la escribió en el 2003, en diciembre, aquí está la fecha, y llegó en enero la carta a Radio Nederland. Como unos meses después recibo ese correo electrónico y me decía, yo soy Fran León, artista plástico cubano, tengo 55 años, mi nombre no le va a decir mucho, pero yo soy el hijo de esa viejita que has hecho tan feliz en La Habana. Y yo dije, pero ¿qué es esto? Es decir, yo todavía no me explicaba bien hasta que empiezo a leer bien el mensaje y me dice, mi madre me escribe una carta semanal desde 1991 cuando yo salí de Cuba. Y ahí es que yo me entero, porque ella en su carta nunca me contó nada de que tenía un hijo en Estados Unidos, nada. Simplemente agradecer a Radio Nederland que fuera su compañera. Y no solamente Radio Nederland, en el libro, y lo atestiguo en las cartas, ella le cuenta al hijo lo que va escuchando
en Radio Exterior de España, por ejemplo. Yo estaba contando aquí, hay alrededor de más de 20 veces en el libro se menciona España. Si no es por Radio Exterior de España, es porque ella hace mención a algo que ha pasado en España o porque la lleva a contar alguna anécdota, algún recado de alguien que está en España, que es amigo de la familia, cosas así. Entonces, pues yo lo menos que podía hacer era también escribirle al hijo y le agradecí el gesto de ese mensaje y por supuesto que empezamos a comunicarnos, hablamos por teléfono y posteriormente en el año 2005 empezamos a trabajar en una idea de yo visitar Estados Unidos, entrevistarlo, que él me leyera fragmentos de las cartas que la mamá le escribía y que luego me prestara esas mismas cartas para yo llevarlas a La Habana de vuelta, para que la madre también leyera esos mismos fragmentos y yo poder hacer el programa de radio que luego sale editado en Radio Nederland en esta serie dedicada a la familia en el mundo y cuyo programa dedicado a Olga está aquí en el primer track, el primer programa de la serie. Quiere decir que hace 11 años fue contada en radio la historia. Yo logro a través de estas entrevistas que le hago tanto a Olga como a su hijo servir de puente entre ellos dos. Y es la primera vez que de alguna manera se acercan más que por el teléfono a través de un programa de radio. Y yo la entrevisto a ella en el mes de abril y desafortunadamente en agosto ella fallece. Es decir, yo hasta ese momento conocía el contenido de unas 7 o 8 cartas que Frank me había, digamos, confiado para que yo hiciera el programa de radio. Pasaron unos años, 10, y en el año 2016, el año pasado, a mí se me ocurrió hacer un homenaje a Olga y contar esta historia en un documental de cine. Y le propongo al hijo que una actriz cubana encarne a su mamá y que él siga siendo el hijo dentro de la historia que conté en cine. Entonces, cuando ya él se vio en la pantalla y vio la historia contada a manera de documental, me dijo, ¿sabes qué? Porque yo siempre decía, tú deberías compilar las cartas de tu madre, organizarlas y publicarlas, porque tienen un valor, al menos las que yo conocía hasta ese momento, yo decía, es un valor incalculable. Y entonces me dice, mira, yo soy pintor y creo que va a ser mejor que tú hagas ese libro, que cuentes la historia de mi madre a través de las cartas. Y así hice, él me confió esas cartas, una selección que hizo, y aquí está el libro, que el libro, por supuesto, que sí interioriza bien en esas cartas que Olga dedicadamente escribía cada semana, no necesariamente que el domingo, sino ella iba escribiendo la carta por fragmentos, y hoy lunes le escribía, le contaba algo, pero ella tenía, digamos, el detalle de escribir y poner la hora en que comenzaba a escribirle, el día que era, las cartas, y lo verán aquí, por ejemplo en esta, del sábado 15 de junio del año 2002. Sobre lo que me dices de vernos pronto, cuando algo haya cambiado, te diré que no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos. Del Principito. Porque ella comenzaba bien con una cita, ¿ya? O de ella misma, frases que ella misma acuñó
y le enviaba al hijo, ¿no? Reflexiones. Entonces continúa la carta diciendo: solo deseo que los años que me queden por vivir no me falte la vista, la mente y una mano para seguir escribiendo y poder relacionarme con los míos. Lo demás se lo dejo al destino. Las cosas pasarán o sucederán como tengan que pasar. Nadie es tan inteligente como para poder... Bueno, y ahí ya no se ve más la carta. Pero cómo ella era capaz de establecer ese diálogo con el hijo y de alguna manera trasladar sus emociones, sus experiencias de vida. Es decir, el hijo se perdió todo lo que era la tercera y cuarta edad de su mamá, ¿no? Y ella es capaz en estas cartas de ir contando todos los sucesos de la vida diaria. Y yo creo que aquí el libro, lo revelador que tiene es ir contando la Cuba de esos años de una manera diferente. Es una madre, es una cubana de a pie la que cuenta la historia. No es ni un historiador, ni un periodista, ni un escritor. Es ella reflejando el día a día, desde sus problemas de salud, desde la solución de esos problemas de salud, desde el agradecimiento al sistema de salud cubano del que ella hacía uso y que siempre le hacía mención al hijo en las cartas, de que tenía por esa parte una tranquilidad tremenda porque aunque hubiesen sus limitaciones siempre recibía esa salud, esa atención médica, perdón, y ella siempre hace la comparación y le dice al hijo, porque ya se sabe que en otros países la situación del seguro médico no siempre es igualitaria para todo el mundo y bueno, las dificultades que hay, y ella siempre preocupada por eso, ¿no? Entonces, las cartas de Olga cuentan eso, la vida de ella, la relación de ella con los demás miembros de la familia, la necesidad que tiene de que ese hijo que está en Estados Unidos, en Miami, sepa de ella, ¿ya? Pero sobre todas las cosas, lo que le preocupaba era a ella no perder el contacto con el hijo. De alguna manera ella hablaba con el hijo a través de las cartas, porque siempre hay limitaciones para el teléfono, que si las llamadas son breves, y así era la mejor manera, era como si ella estuviera hablando. De hecho, cuando yo la entrevisto en el 2006 en Cuba, ella me dice que las cartas era la manera más íntima que tenía de poder llegar a su hijo. Ella insistía mucho, en muchas de las cartas está: rompe las cartas cuando las leas, quema las cartas. Ella no quería, es decir, no imaginaba que alguien pudiera leer lo que ella le escribía a su hijo. De hecho, el libro, a ver, el hijo cuando decide confiarme las cartas, lo hace con el criterio de que las cartas de su madre forman parte de la historia de Cuba y que para él sería un acto muy vanidoso de su parte dejarlas solo para su consumo, que le veía más utilidad de que esas cartas se publicaran y que otras personas pudieran leerlas y cada cual sacar sus conclusiones de lo que contaba Olga en esas misivas. El libro como tal, teniendo en cuenta que surgió en la radio, que después pasó al cine, pues lo que queríamos era aprovechar todas estas facilidades técnicas que hoy nos brinda el internet y nos brindan las nuevas tecnologías, y entonces decidimos que este libro fuera un libro transmedia. ¿Por qué? Porque a través del teléfono móvil el lector puede bajar una aplicación
y leer estos códigos que están aquí en pequeño, en formato pequeño, pero que también están aquí en un formato mucho más grande al final. En estos códigos QR, el lector puede ir desde aquí directamente a escuchar la voz de Olga en el programa de radio, y desde el otro código QR pues va directamente a ver el video, el documental de cine completo. Es decir, que es un libro o es una historia que se lee, se oye y se ve. Es una historia transmedia, que lo que hace la transmedia es contar historias de vida en diferentes soportes o formatos. Y eso es lo que estoy haciendo aquí, aprovechando, como les dije, los avances tecnológicos. Entonces, yo creo que los minutos que quedan serían, creo que muy productivos, si alguien quiere que les responda alguna pregunta o algo así. Aprovecharlos para tener una idea de si tienen preguntas sobre la historia de Olga, sobre cómo se hizo todo esta investigación. ¿Nadie se anima? Hombre, decirle que la madre ha sido una mujer con mucha suerte, que sabía escribir y podía comunicarse con su hijo. Los españoles que marchaban a Cuba no sabían escribir, ni ella ni los hijos. Eso era. Los tiempos cambian, pero además de eso, yo les voy a decir algo. Olga era una obrera. Una obrera, trabajaba en una fábrica, primero trabajó en una fábrica de mosquiteros, es decir, hacían mosquiteros y los fabricaban. Y trabajó también en una fábrica de zippers, que le decimos en Cuba, son las cremalleras. Olga era una obrera, pero leía mucho. Y ese afán de ella por leer todo libro que cayera en sus manos le facilitó también el hecho de poder escribirle al hijo. Y, por ejemplo, como está en esta carta, inicia la carta del 16 de febrero del año 2003 diciendo: la tea que alumbra y no la antorcha que incendia es lo que debe prevalecer. José Martí. Entonces, siempre empezaba sus cartas con una cita. Y ahí dice: acabo de terminar la carta de Elo, que la hago todos los domingos oyendo a Chávez por aló presidente. Ya. ¿Por qué razón? Porque se van a enterar cuando lean el libro. Olga tenía a una de sus hermanas en Venezuela. Y Olga seguía los acontecimientos de Venezuela porque allí tenía a su hermana, y los de Cuba porque ella vivía allí, y en los Estados Unidos porque estaba su hijo. Entonces no hay un acontecimiento en el mundo que esté ocurriendo del cual ella no emite un juicio, una opinión, y se la envía al hijo. Cuando, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas, cuando aquel polvo del anthrax que iban las cartas, porque ella hacía cartas, entonces ella estaba muy temerosa porque dice que si las cartas, que si no le llegaban al hijo por todo esto que estaba pasando en el mundo, y siempre tenía esas preocupaciones en mente, ¿no? Y no solo eso, Olga le preocupaba el hecho de escribir y que no llegaran sus cartas. Y también decía: ¿por qué filtros pasarán mis cartas? Y se sabe, bueno, tanto de un lado como del otro, de que siempre hubo una revisión. Quizás no todas las cartas, pero los sistemas tienen, digamos, aparatos para esas funciones, ¿no? Y eso pasó durante mucho tiempo, además de cartas que no llegaban. Ella siempre estaba preocupada con eso. Afortunadamente, muchas de las cartas, es decir, la mayoría de las cartas llegaron. Las cartas llegaron. Incluso
hubo muchas de las cartas que ella aprovechaba y le ponía recortes de los periódicos con temas que tuvieran que ver, ya sea con la pintura, que era, digamos, el tema de su hijo, es decir, como pintor, como con otros acontecimientos internacionales. Entonces, acá hay una, les voy a mostrar este cuadro, a ver si puedo acercarlo un poquito, para que ustedes vean que es un collage que hace su hijo, es una pintura, pero ahí se ven cómo él tomó las cartas de su madre y las colocó en el cuadro. Entonces, en estas cartas iban fragmentos o recortes de periódicos, como por ejemplo esta: la realidad es un desafío, la isla de los esquimales. Y si nos vamos acá, por ejemplo, podríamos encontrar el concepto de la inmediatez. Hay otros fragmentos por acá: rutas actuales del arte cubano, porque el libro lo que hizo fue hacer un collage con las cartas de la madre, con algunas de las cartas, pero también con esos recortes. ¿Ya? Hay otros por acá: alzar la bandera, y así sucesivamente. Había varias notas, varios recortes de los periódicos, y ella se tomaba el trabajo de enviárselas al hijo. Entonces, este cuadro Fran lo hizo a principios, cuando él sale de Cuba, se va a Venezuela. Él va a exponer sus obras de pintura en Venezuela y decide no regresar. Y de Venezuela es que pasa para Estados Unidos. Cuando ya él está en Estados Unidos y empieza a recibir esas cartas de su madre de manera semanal, pues el tema de sus pinturas y de sus trabajos en ese momento eran las cartas de su madre. Y por eso es que aparecen en este collage de este trabajo. Ya después él fue cambiando, incluso él lo dice en el documental, de que veía la realidad con otros ojos, que dejó de tratar en sus obras el tema de Cuba y de las cartas de su madre. Y lo curioso es que para hacer este libro, él ha tenido el trabajo de sacar las cartas de 3 de esos sobres que están aquí. Muy cuidadosamente, él ha extraído 3 cartas. Y es como una muestra de lo que la madre le escribía en esos años, para que aparecieran en el libro. Porque en realidad en el libro aparece un resumen de esa correspondencia desde el año 2001 hasta el año 2006. Fueron, digamos, los últimos años. Pero sí se hace mención a todos los otros años. Y se pone el ejemplo con estas cartas del año 91, del 92 y del 93. Entonces, ese es el valor que tiene también el libro, que rescata de una obra ya de Frank, esas cartas que él se tomó el trabajo, porque dice que estaban ya, imagínense, con el óleo, la pintura, estaban muy difícil de leer, ¿no? Y entonces él las transcribe y me las envía. Entonces tiene un valor, diría yo, agregado, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Yo no tengo preguntas, pero quisiera comentar el libro. Me parece extraordinaria la claridad que tiene Olga para escribir, a pesar de no haber sido universitaria, no haber tenido una carrera formal. Es increíble porque hay gente que lee mucho, pero no tiene la habilidad para la escritura, o para ser preciso, conciso y claro. Y sin sentimentalismos. Me imagino, yo leyendo el libro me he dado cuenta, o me iba dando cuenta de que quizá esa era una forma que ella tenía de proteger la sensibilidad de su hijo para no contarle pena o no decirle. Pero claramente ella le cuenta sus pesadumbres, sus enfermedades, sus cosas, pero de una forma como que él se lo cuenta a alguien más, sin un ánimo de lástima. Sí.
Y el hecho también ella siempre repite que no es pedigüeña, no es la típica... Lo dice en las cartas, no te pido nada. Que te pide todo el rato, jamás le pide, se siente mal, de hecho cuando le mandan el regalo. Y otra cosa bonita también que hace mucho hincapié en la educación que le dio a sus hijos, ¿no? Fuera de dogma religioso, una cosa así, la cercanía humana e intelectual y para poder salir adelante sin entes invisibles. Y nada, en un momento, con otro comentario que hace ella en el libro también, que se encuentra con sus amigas viejas todas, o la gente del barrio en Cuba, y todos hablan de sus familias que se fueron al extranjero y todos triunfan, son todos famosos, ricos y les va estupendamente, que después se da cuenta de que en realidad eran puras mentiras porque la gente tiene ese afán de vanagloriarse con la mentira. Y ella no, ella dice, mis hijos están luchando, son gente inteligente y está tratando de hacer su vida, pero eso, o sea, que en todo el ámbito de ella como humana, me parece que fue una persona maravillosa. Una persona, ¿no? La forma que tenía de ser, de transmitir, y en las cartas se queda súper claro. O sea, para el que no lo haya leído en el libro, la verdad, no es aburrido, de hecho es muy entretenido toda esta información didáctica, histórica, política, cultural. La mujer, la verdad, tenía una mente muy amplia, muy fresca, no sé si amplia, porque vivir en un país encerrada en cierto modo y solamente teniendo el acceso a lo que había, yo creo que hay más claridad. Claro, pero su mundo también era la radio. La radio, ella viajaba, ella decía, no necesito pasaporte para viajar por todo el mundo. Y escuchaba la radio de Holanda, la de Japón, la de Colombia, la de España. Y constantemente ella está hablándole al hijo de la radio. De cómo ella es capaz, por ejemplo, de tomar el aparato de radio, ¿ya? Y ella misma darle el mantenimiento. Entonces, para que el radio funcionara bien y buscando en el dial funcionara bien el sistema, pues ella tomaba una goma de borrar y le iba pasando al sistema que tiene el dial, ¿no? Y con eso lograba de que funcionara bien, ¿ya? Y le hacía su propio mantenimiento. Ella lo narra, ella lo describe todo en las cartas al hijo. Increíble, increíble. Y luego está el hecho de, como decías, de que ella no pide nada. Ella lo que quería era que el hijo, de alguna manera, se comunicara con ella. Es lo que más bien le pide. Una cosa muy linda. ¿Alguna pregunta? Joaquín. No es para preguntar, sencillamente para saludar la idea de que esta obra o estas obras, primero en radio, luego en el documental y finalmente en la versión impresa, nos permita conocer a una madre cubana, esa viejita, como dice su hijo, y nos permita también entender muchas cosas que efectivamente han caracterizado las dos orillas en estos años, el lado familiar, el lado humano, una oda a la sensibilidad, de cosas que a veces pasan y ni cuenta nos damos. Y también es, por una parte, excelente la manera con la que has logrado condensar todo eso. No solo pone en valor la figura de la madre, también la del hijo, con esa sensibilidad de desprenderse, de confiarte las cartas. Y también es curioso porque de lo que se dice en el libro, prácticamente valora más las cartas que las llamadas telefónicas. Por lo general es lo contrario. Cuando se está fuera hay una tendencia a intentar con cierta frecuencia llamar, escuchar, y se valora mucho. Hay quien hace de eso un ritual, la llamada de la semana, la de la quincena, la del mes, intentando resumir en esos minutos todo lo que ha sucedido. Pero es curioso cómo también el hijo valora de una manera superior la comunicación epistolar que la comunicación telefónica, y efectivamente viene muy a colación con el mismo valor que en origen le había entregado la madre a las cartas. Solo darte una vez más la enhorabuena por la presentación, por el libro y por todo lo que nos transmite. Gracias. Ya para terminar, te voy a pedir que vayas buscando la página 303. Quiero que hagas algo. La 303. Hay que también mencionar cómo
se respetaba uno al otro, independientemente de que el hijo no pensara como la madre, ¿ya? Cómo el hijo respetaba el pensamiento de la madre y a la vez cómo la madre respetaba como pensaba el hijo y lo protegía, ¿ya? Entonces es una manera también de conciliarse la familia, amén cuando haya alguna diferencia entre madre e hijo, pero cómo ese cariño, ese amor puede salvar cualquier cosa, ¿no? Te iba a pedir que terminaras y te acercaras aquí, tomaras el micrófono y leyeras el poema. ¿Lo encontraste? Sí, sí. 303. Voy a aprovechar que es locutor de televisión y de la radio. Y decir este poema, además... Te lo voy a decir, sí, claro. Sí. Este es un poema de una amiga de su hijo Frank, es una poetisa cubana muy importante, Reina María, que conoció a Olga y Reina le dedicó este poema a la madre de Frank. Se titula Engrudo y aspirina. Para Olga y Frank, cita a Mikhail Osorkin, la librería de los escritores, abro comillas, pegábamos con engrudo y coma de cerezas, etiquetas y sobres. Y el poema en cuestión dice: el tiempo de una madre que espera la llamada y unos pasos que no llegan, el dolor de un buzón, su silencio, mirándolo de reojo en la mañana esperanzada y luego al atardecer sobre la hierba, cuando se empina aterrada, esperando que los sobres, al chocar húmedos por la llovizna de anoche, hablen y traigan paciencia. El sonido que se encoge dentro del cuadrado sin voz de la desesperación. Ese diálogo de palabras que no vuelven, pero que tampoco se pierden. Ese consuelo entre una madre y un buzón. ¿Cómo se pega el amor o con qué para que no se rinda durante una espera irreversible? Muchas gracias, Javier. Gracias. Bueno, les agradezco a todos la presencia, que hayan venido hasta el Centro Asturiano de Madrid. Nuevamente agradecerle el hecho de que me hayan acogido en su seno, acá, en la sede, y que pueda haber presentado mi libro aquí en la capital española. A Jesús Díaz Loyola, mi colega, las gracias también por todo este trabajo de coordinación de esta presentación y de la campaña que ha hecho a través de las redes sociales. Y a todos ustedes la invitación para que, si no tienen aún el libro, pues lo adquieran, lo lean y disfruten del documental que ya vieron un fragmento, un anticipo. Así que muchas gracias y le paso al vicepresidente. No, sí, ya. Bueno, pues muchas gracias a don Carlos y a don Jesús, porque nos han traído o nos han metido por lo menos en el alma el leer a esta madre culta que ha escrito este libro tan gordo para un hijo y que debemos de leerlo. Yo le prometo que lo voy a leer con mucho interés porque me ha dejado pensativo en muchas cosas. Y ahora quiero hacerles a ustedes una pregunta. ¿Conocieron ustedes o conocen el Centro Asturiano de La Habana, que creo que tuvo un esplendor enorme? Sí. ¿Sí? Díganos algo. ¿Cómo era? Porque yo lo he conocido hace un par de años, porque he ido allí, pero he conocido Viñales, Viñal del Río, todo eso muy bonito, y conocí el edificio de lo que era el Centro Asturiano de La Habana, que ahora creo que es el Museo
pueblo o algo así. Es muy visitado. No, es el Centro Asturiano. Precioso. No, es ahora parte del Museo Nacional de Bellas Artes. Eso, sí. Está frente a la... Y es muy visitado. ahora tenemos un buen centro asturiano allí, pero vamos, el que teníamos era La Galería de Una joya. importante, era una joya. Y incluso hasta un cementerio, el cementerio Colón se llama, Sí. donde hay enterrados muchos asturianos. Pues nada, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Nos han recordado algo de nuestra gente en La Habana, que está muy bonita. Y si viven aquí en España, disfruten de ella, que España es muy bonita también. Muchas gracias a todos por venir.